¿Qué es y cómo funciona la bolsa? Vamos a empezar explicando qué es la bolsa. La bolsa es el mercado financiero por excelencia. En una definición un poco más sencilla, la bolsa es un mercado especializado en el que se realizan compras y ventas de acciones y de obligaciones, para las que se fija un precio público denominado cotización. Pero además es un mercado organizado. Las ofertas y las demandas de valores negociables e instrumentos se canalizan a través del mercado, a través de la bolsa. Es ahí, en la bolsa, donde se formaliza el precio de equilibrio de los diferentes títulos que se negocian. Cuando hablamos de la bolsa podemos estar hablando de varias cosas. Puede ser el lugar donde se compran y se venden las acciones, puede ser un sistema de interrelaciones, también puede ser el conjunto de las fuerzas que entran en juego y determinan el precio de una acción. Como cualquier otro mercado, a la bolsa la mueven principalmente dos fuerzas: la demanda de capitales y la oferta de capitales. De esta relación de fuerza podemos deducir la participación de varios tipos de personas, tanto físicas como jurídicas, entendiendo personas jurídicas a las empresas. Tanto las personas físicas como las empresas actúan en el mercado demandando capital u ofertando capital. De esta forma se crea el espacio ficticio denominado mercado, denominado bolsa, donde se ponen en equilibrio, de cierta forma, los precios de un activo. El activo son, por ejemplo, las acciones. También existe un tercer participante que vendría a ser el nexo entre la oferta y la demanda de capitales, y este es el mediador. Es aquella persona o entidad que pone en contacto a las dos partes y así genera la transacción. Este mediador cobra una comisión por poner de acuerdo a las partes y lograr concretar esa operación. También existe un ente que acompaña a estas tres partes, es decir, a la demanda, a la oferta y al mediador. Y es un organismo supervisor, es decir, un organismo que se encarga de velar porque el mercado funcione correctamente y tenga la mayor transparencia posible. En el caso de Argentina es la Comisión Nacional de Valores. A modo de resumen, entonces podemos decir que el mercado es el lugar donde se juntan las fuerzas de la oferta y la demanda de capitales, donde se ponen de acuerdo a través de un intermediario denominado mediador, el cual cobra una comisión por sus servicios, y está regulado o supervisado por un ente nacional, denominado Comisión Nacional de Valores. En el mercado se pueden distinguir principalmente dos niveles diferentes. Por un lado tenemos el mercado de valores primario o de emisión, que es aquel al cual acude una empresa en primera instancia para pedir dinero, es decir, cuando entra por primera vez a la bolsa. La particularidad que tiene este mercado inicial es que hay una confrontación más directa entre el emisor del activo y el que lo compra. El mercado secundario es donde se negocian esos títulos, donde se negocian esos activos y donde entra en juego la oferta y la demanda. ¿Cómo está organizada la bolsa? La bolsa está organizada a través de una ley denominada la Ley de los Mercados, que utiliza la Comisión Nacional de Valores, es decir, el ente regulador, para tratar de hacer que los mercados sean lo más eficientes y transparentes posibles. Con eficiencia no me refiero a que el precio sea el mejor, sino que trabaje de la mejor manera posible. ¿Cuáles son los sistemas de contratación? Antiguamente se utilizaba ir al recinto, es decir, ir a un lugar físico donde había un montón de personas que gritaban a viva voz ofertas y demandas de activos. Es decir, había una persona que gritaba: tengo el título de tal empresa, quiero venderlo a determinado precio, y había otra persona que iba y lo compraba. Esto es lo que comúnmente vemos en las películas, donde la gente se pone a gritar dentro de un espacio cerrado para obtener los mejores precios. Actualmente eso se ha dejado de lado porque ha quedado ineficiente debido al incremento del volumen de las operaciones. Hoy en día, cualquier persona desde cualquier computadora o smartphone puede realizar una compra-venta de acciones.
Es decir, la operatoria se ha simplificado tanto que vos desde tu propia casa con tu computadora o tu celular podés, a través de un intermediario, comprar y vender acciones o activos de una empresa. ¿Cómo se fijan los precios del mercado? La determinación del precio de la cotización de un activo lo generan las fuerzas de la oferta y la demanda dentro del mercado. Pero también existen otro conjunto de variables que pueden hacer que este precio fluctúe. Entre ellos podemos determinar, por ejemplo, el riesgo, la incertidumbre, las expectativas futuras de ese activo. Esto hace que conjuntamente con la oferta y la demanda, el precio oscile, es decir, fluctúe, cambie, varíe, lo cual me permite invertir en este mercado. Entonces, podemos decir que el mercado está organizado a través de un conjunto de leyes inspeccionadas por una entidad superior de orden nacional. Que el sistema utilizado en la actualidad es la compra-venta a través de Internet y que el precio de un activo está determinado por las fuerzas de la oferta y la demanda, así como también por un conjunto de variables como por ejemplo el riesgo, la incertidumbre y el valor de los activos en el futuro. Vamos a adelantar una definición para que sea más sencillo entender algunos conceptos. ¿Qué es una acción? Una acción es una pequeña parte del capital de una empresa. Una organización toma su capital y lo divide en un montón de partes que pone a disposición de terceros. De esta forma, la empresa se hace de un capital para, por ejemplo, reinvertirlo en la organización. Esta pequeña parte del capital de la empresa le genera a su tenedor el derecho de, por ejemplo, participar en una asamblea o de recibir dividendos. ¿Qué son los dividendos? Son la distribución de la ganancia entre los diferentes accionistas. Entonces, la acción es una pequeña parte de una empresa que me genera el derecho, por ejemplo, a un voto en una asamblea o a recibir parte de las ganancias que distribuya esa empresa. Existen muchos otros tipos de activos y derivados de los cuales vamos a hablar más adelante, pero quería dejar claro este concepto para que sea mucho más fácil entender sobre qué estamos hablando. Además de que las acciones son uno de los títulos o activos más negociados en el mercado.